Hoy nos hemos venido a la comarca del Sueve. Hoy ascenderemos al Picu Bizcares. Nuestra ruta de hoy comienza en el área recreativa de La Pesanca. El vehículo lo podemos dejar estacionado en el parking y nada más posarnos de él podemos deleitarnos ya con el río Espinaredo, con el verde, con los árboles, con el musgo, con el moho, como decimos en Asturias. Hoy comenzamos con fresquito, pero terminaremos con un día de sol espectacular. Poco a poco dirección al Picu Bizcares. ¡Vámonos! Primeros 2,5 kilómetros por pista ancha, por pista muy fácil de caminar, por pista muy disfrutona y disfrutando todo el curso del río Espinareu, pero ahora ya sí. Rampa de hormigón, ras, rayada, y eso quiere decir que ahora se empieza a poner así. Así que vámonos para allá, poquitín a poquitín. A partir de aquí cambiamos al otro lado del río. A partir de aquí comienza la verdadera ascensión. De momento hasta aquí un paseo disfrutando con este día que nos está haciendo y por un sitio maravilloso, guapísimo. Seguimos subiendo poco a poco, muy en silencio, escuchando los pajarinos. Qué guapa ya la primavera, cómo ya empieza a calentar el sol y ellos empiezan a piar y a cantar. ¡Qué maravilla! Prestosinos, seguimos ganando altura. La pista de momento muy fácil de caminar, con pendiente, tapindio, está claro, y una ruta de montaña. Pero ¿qué me decís cuando llegas a una majada de esta? Cuando llegamos a un mayau con estos cabañines antiguos y tan según estaban, ahí con la puertina pequeña para guardar más el calor y que el fueu, la lumbre del fueu, no se escape. Entre más pequeño, huecos más pequeños, más fácil de calentar y el pastor más a gusto estaba. ¡Ya! ¡Qué guapo, oye! Prestosinas, aquí ya abandonamos la pista, ya nos metemos a esta campa, ya nos metemos a esta majada y ya vamos a ir poco a poco. Ya tenemos ahí arriba nuestra cumbre de hoy, al cresteo. Dejamos el camino y nos metemos directamente al monte. Pero no sé por qué me da que si nos asomamos a esta ventana que tenemos justo enfrente mía, vamos a ver el paraíso. Venid conmigo. Que os abro la ventana. Madre mía, qué auténtica maravilla. ¿Qué me decís? El Parque Natural de Ponga. Allí a nuestra izquierda estaría Cangas de Onís. Un poquito más a la derecha estaría Posada de Valdeón y justo en el medio nuestros queridos picos de Europa. Madre mía, qué auténtico espectáculo. ¡Qué paraíso tenemos en Asturias! Cómo nos gusta calellar, cómo presta andar por estos senderos y encima con un día de sol como hoy, a la sombra espectacular. Bueno, ahora ya estamos entrando en la parte más técnica, ya estamos dirección a la cumbre de nuestro techo de hoy, del Bizcares, así que esto poco a poco se va complicando, aunque esto a mí me gusta, esto a mí me presta, esto a mí me motiva. Seguimos, vamos, qué guapo, qué guapo. Prestosinas, cima o pico del Cabezo, a 1340 metros
de altura. Ya tenemos nuestra cima de hoy, nuestro objetivo de hoy, nuestro techo de hoy a tiro de piedra. Venga, ánimo, vamos. Prestosinos, prestosines. Ahí tenéis nuestra cumbre de hoy. Todavía nos queda el ataque a cumbre. Tomamos un poquitín de aire. Seguimos viendo este 360 que tenemos en el día de hoy. Vaya pasada. ¡Ay! Coge aire, Manolete. Prestosos, prestosas. Buzón de cumbres y punto geodésico de nuestra cima de hoy. Picu Vizcares, techo del concejo de Piloña, 1420 metros de altura. ¡Conseguido! ¡Wow! Ya sabéis que todo lo que sube baja. Volvemos sobre nuestros pasos unos metros y giramos a nuestra derecha. Nos gusta hacer las rutas circulares. En 4 kilómetros 200 metros estamos de nuevo en el vehículo. Así que la cosa promete, pindia hacia abajo. ¡Vamos, prestosinos! Seguimos bajando despacito. Esta parte quizás sea la parte más peligrosa, entre comillas, ya que bajamos monte a través hasta coger este sendero por el que vamos. Pero si nos fijamos ahí abajo, ya vemos la pista por donde veníamos. Atravesamos el bosque y vamos en la misma dirección para coger los últimos metros por la pista por donde vinimos. Ya sabéis, de todas maneras, en nuestra descripción, como siempre, tenéis el track de la ruta de hoy. Prestosos, prestosas, hasta aquí nuestra ruta de hoy. Me siento 2 minutos para despedirme de vosotros, para recomendaros encarecidamente esta ruta espectacular, exigente, dura, una ruta de montaña, no apta para todos los públicos, pero bonita, bonita, mucho. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y nos seguimos viendo. ¡Muaca!